episodio final de Bahar, en un punto de inflexión en su vida, se ve obligada a afrontar todo lo que no pudo completar en su camino. Mientras soporta simultáneamente la carga de elegirse a sí misma, la posibilidad de perder a sus seres queridos y el coraje de empezar de nuevo, comienza a cuestionarse qué es lo que realmente quiere de la vida. La respuesta reside en un sueño al que renunció hace años. Mientras Bahar persigue con determinación este sueño, sus seres queridos también se enfrentan al borde de tomar decisiones que cambiarán su vida. Mientras se abren nuevos caminos para todos, Bahar se da cuenta de que le esperan nuevas despedidas. Esta constatación la lleva a cuestionar su relación con sus seres queridos y que necesita cambiar en su interior. Justo cuando Bahar comprende que la respuesta que busca no está lejos, un secreto sobre la partida de Ebren lo trastoca todo. En medio de todo este caos, ¿podrá Bahar elegirse a sí misma, cultivar los sueños que plantó y reinventarse? En el episodio final de Bahar subió al ferry, tomó el micrófono y comenzó a cantar. Entonces, un pasajero del ferry enfermó. En ese momento, Ebren oyó el ruido proveniente del interior. Al entrar, vio a Bahar ayudando al pasajero. El ferry fue cancelado porque el pasajero enfermo fue trasladado al hospital. Bahar recibió una llamada telefónica y se enteró de que su solicitud de préstamo había sido aprobada. Bahar se llenó de alegría con la noticia. Ebren observó en secreto la felicidad de Bahar. El episodio final de Bahar se desarrolla como una culminación natural, inevitable y, sobre todo, sincera, del viaje emocional e intelectual tejido desde el principio de la serie. Este episodio ofrece un cierre marcado no por rupturas dramáticas, sino por la conciencia, la aceptación y la valentía. Bahar se encuentra ahora en medio de su vida. No está completamente en el pasado ni ha alcanzado el futuro. Es precisamente en este espacio donde se ve obligada a afrontar todo lo que ha dejado inconcluso, ignorado o pospuesto hasta ahora. La historia de Bahar se ha construido sobre la lucha por estar bien desde el principio. Era una mujer que intentaba ser suficiente para todos, silenciaba su voz interior para no molestar a nadie y hacía de la fortaleza una necesidad. Durante años, perseveró a través del sacrificio, pero pagó el precio postergando silenciosamente sus propios sueños. Los espectadores siempre vieron a Bahar gestionando las cosas, resolviendo crisis y reconstruyendo la vida de otras personas. Sin embargo, sus propias decisiones sobre su vida siempre quedaron incompletas. En el episodio final, estas decisiones incompletas confrontan a Bahar una a una. No le queda ningún lugar al que escapar. Bahar ha sentido el precio de elegirse a sí misma desde el principio. Este precio no es solo la posibilidad de perder a sus seres queridos, es el miedo a abandonar la rutina, los roles e incluso la definición de buena persona a la que está acostumbrada. Porque para Bahar, ser buena ha sido durante mucho tiempo equivalente a renunciar a sí misma. En el final, cuando comienza a cuestionarse qué realmente quiere de la vida, este cuestionamiento se transforma de una búsqueda teórica en un proceso de toma de decisiones irreversible. Y la respuesta reside en un sueño al que renunció hace años. Este sueño no es solo algo que Bahar desea lograr, es la esencia de quien quiere ser. La escena del ferry emerge como uno de los momentos más poderosos y simbólicos de esta confrontación. El abordaje de Bahar es, en esencia, un punto de inflexión en su vida. El ferry no es una llegada ni una partida completas, es un viaje entre dos orillas, navegando en la incertidumbre. Bahar se encuentra precisamente en este punto. Tomar el micrófono y comenzar a cantar significa su primera voz verdaderamente audible. Esto no es solo una canción, es una expresión de emociones reprimidas, sueños pospuestos y la valentía de declarar, existo. En esta escena, Bahar existe para sí misma, no para los demás. Elige ser visible, ser escuchada. En ese preciso instante, una pasajera del ferry enferma, lo que demuestra la completa transformación de Bahar. Su acto inmediato de ayudar demuestra que no ha perdido nada de su esencia. Bahar ya no es alguien que se elige a sí misma o corre hacia los demás, se ha transformado en una mujer capaz de ambas cosas. Este momento transmite quizás el mensaje más importante de la serie: elegirse a uno mismo no significa abandonar a los demás. Al contrario, hacer las paces con uno mismo fortalece la mano extendida hacia los demás. El hecho de que Ebren presencie esta escena conlleva un significado aparte. Ebren ve simultáneamente la voz de Bahar y sus reflejos profesionales y humanos. Presencia en silencio su transformación desde fuera. En este punto, el papel de Ebren también se hace evidente. Ebren no es un salvador en la vida de Bahar, se ha convertido en su espejo. Es una figura que hace visible el coraje, el deseo y el potencial de Bahar. Sin embargo, el secreto revelado sobre la partida de Ebren en el final se convierte en la última prueba del viaje de Bahar. Este secreto podría haber llevado a la Bahar del pasado a renunciar a sí misma de nuevo. Pero Bahar ha cambiado. No niega el dolor,
pero tampoco se deja controlar por él. La cancelación del viaje debido a que un pasajero enferma y es trasladado al hospital simboliza que el viejo camino que Bahar había planeado en su vida ahora está cerrado. El viaje está incompleto, pero esto no es un fracaso. Al contrario, es un momento para que Bahar encuentre una nueva dirección. En ese preciso instante, la noticia del préstamo se convierte en una posibilidad concreta para el sueño que había abandonado durante años. La alegría de Bahar ante esta noticia no es una felicidad exagerada, es la liberación de una esperanza largamente reprimida. En ese momento, Bahar está sola, pero es fuerte, porque no tiene que demostrarle su felicidad a nadie. La observación secreta que Ebren hace de Bahar desde lejos transmite una de las emociones más sutiles del final. Ebren ya no interfiere, cambia decisiones ni hace grandes declaraciones. Simplemente observa. Esta mirada es la forma más madura del amor. Es poder ver a la persona que amas elegirse a sí misma, no elegirte a ti. En ese punto, Ebren ocupa su lugar en la vida de Bahar no como una pieza faltante, sino como un punto final. Hacia el final, Bahar se da cuenta de que le esperan nuevas despedidas. Pero esta comprensión no la asusta, porque ahora sabe que las despedidas no son una pérdida, sino una transición. Su relación con quienes ama ha cambiado. No se aísla para no perderlos, se vuelve honesta, establece límites y se vuelve clara. Los personajes secundarios también se benefician de la transformación de Bahar. Las cargas que ha cargado durante años se hacen visibles, y todos se ven obligados a tomar decisiones sobre sus propias vidas. El éxito de Bahar en el final no reside en que todo salga bien. La vida sigue siendo incierta, arriesgada y llena de pérdidas. Pero Bahar ahora es protagonista de su propia vida. No sabe que los sueños que plantó germinarán de inmediato, pero ahora elige mantenerse firme en esa tierra, trabajar duro y esperar. En el momento en que se elige a sí misma, ya ha ganado. Este final no ofrece al espectador un final feliz y cerrado. En cambio, deja la sensación de un comienzo esperanzador pero honesto, más cercano a la vida real. La historia de Bahar no termina aquí, porque por primera vez, ha comenzado a vivir realmente para sí misma. Para cuando llega el final de la serie, la relación entre Ebren y Bahar ya no es una historia de amor, sino un proceso de transformación completo. El episodio final explica claramente por qué estos dos tuvieron que aprender a estar separados tanto como aprendieron a estar juntos. Porque desde el principio, la relación entre Ebren y Bahar no fue una promesa de reencuentro, sino un espacio para el despertar. Cuando Bahar conoció a Ebren, su vida ya estaba construida para los demás. Cuando Ebren entró en su vida, Bahar no se encontraba en un vacío indefinido, al contrario, se encontraba en una vida excesivamente plena, pero sin relación consigo misma. Lo que Ebren despertó en Bahar fue mucho más profundo que la necesidad de ser amada. Por primera vez, Ebren le hizo sentir a Bahar, todavía hay un lugar para mí dentro de mí. Por lo tanto, Ebren no era una meta para Bahar, sino un compañero. Con él, Bahar comenzó a escuchar las partes de sí misma que había silenciado durante años. Sin embargo, este espacio que Ebren le ofreció a Bahar fue también el elemento fundamental que complicó la relación. Porque Bahar estaba acostumbrada a renunciar a sí misma en cuanto se enamoraba. Ebren, en cambio, quería que Bahar lo amara no sacrificándose, sino manteniéndose centrada en su propia vida. Aquí es donde surgió su conflicto fundamental. Mientras Bahar intentaba encajar a Ebren en su vida, en realidad se estaba restringiendo. Al darse cuenta de esto, Ebren se retrajo. Este retraimiento no se debía a falta de amor, sino a que sabía que Bahar necesitaba crearse un espacio. Durante el periodo previo al final, las partidas de Ebren siempre fueron un punto de inflexión para Bahar. Pero estos puntos de inflexión no la destruyeron, al contrario, la despojaron de capas tras capas. Con cada partida, Bahar comprendía un poco más. Mi problema no es no ser amada, sino no tener una vida propia. Esta conciencia es lo que lleva a Bahar a su yo más fuerte en el final. El secreto revelado sobre la partida de Ebren en el episodio final es la prueba final y más dura de la relación. Si este secreto le hubiera sido revelado a la Bahar del pasado, sin duda la habría llevado a renunciar a sí misma. Bahar podría haber renunciado a sus sueños, a su camino o incluso a sí misma. Pero la Bahar del final no lo hace. Porque ahora sabe que perder a Ebren es un precio más alto que perderse a sí misma. En este punto, la relación entre Ebren y Bahar se iguala. Ebren ya no es la pieza que faltaba en la vida de Bahar, sino una etapa completa. La escena del ferry es la metáfora más potente del final de esta relación. Bahar toma el micrófono y canta en el ferry mientras Ebren está dentro. Bahar se hace visible mientras Ebren observa. Esta inversión es deliberada. Porque por primera vez, Bahar está en el escenario y Ebren es testigo. Esta escena muestra que el equilibrio de poder en la relación ha cambiado.
Bahar ya no existe en el espacio de Ebren, ha creado el suyo propio. La enfermedad del pasajero y la intervención inmediata de Bahar también explican por qué Ebren la admira. Bahar ha cambiado, pero no ha abandonado su esencia. Al presenciar esta escena, Ebren ve que la transformación de Bahar es completa. En ese momento, comprende que Bahar es alguien que puede elegirse a sí misma y tocar a los demás. Esta comprensión es la razón por la que Ebren no retrocede y lo pone todo patas arriba. Con la cancelación del viaje, el que Bahar y Ebren habían planeado juntos no se lleva a cabo. Este es un mensaje muy claro: este camino ya no es un camino para recorrer juntos. Pero esto no significa que la relación no valga nada. Al contrario, la relación entre Ebren y Bahar ha cumplido su cometido. En el final, la relación entre Ebren y Bahar no se define por un reencuentro claro ni por una separación definitiva. Porque esta relación ya no es un resultado, sino un efecto. Bahar ha aprendido a elegirse a sí misma gracias a Ebren. Y Ebren ha aprendido, gracias a Bahar, que amar a veces requiere aislamiento. Por eso, aunque no estén juntos en el final, miran desde el mismo lugar. La relación entre Ebren y Bahar concluye diciendo: algunas personas entran en nuestras vidas no para quedarse con nosotros, sino para enseñarnos a estar solos con nosotros mismos. Y Bahar, gracias a esta relación con Ebren, ahora tiene la fuerza para ser el centro de su propia vida.